a todos y muchas gracias por la participación. Más que para Tenemos ELA, esta instancia es una instancia para todos, como me gusta decir a mí, la ELA es una enfermedad que nos sienta en la misma mesa a los familiares, a los pacientes, a las personas que estamos atravesando la enfermedad, a la ciencia y a los médicos, porque es una enfermedad que hasta el día de hoy no se conocen sus causas, no se conoce su cura, y todos estamos abocados a trabajar y a poder brindar nuestro granito de arena para que eso suceda. Entonces, desde la organización, desde nuestra institucionalidad, lo que hacemos es apoyar, difundir y promover estos espacios y estas instancias en donde creemos que es fundamental para que el conocimiento se construya colectivamente. Básicamente para ser bien cortitos y dejarlos con lo importante de hoy, que es la investigación, para los que no nos conocen, les contamos que la organización Tenemos ELA se financia únicamente con el aporte de cada uno, con las donaciones. Somos todos voluntarios y trabajamos honorariamente en esta causa, por lo cual a partir de la pandemia nuestros fondos se ven un poco flaqueados por la falta de posibilidades de hacer eventos, y les estamos haciendo un bombardeo de solicitudes de colaboración en las redes sociales, y aprovechando el Día Internacional de la ELA y convocando a estos encuentros virtuales, vamos a seguir insistiendo en esa causa. Bueno, básicamente es eso. Queríamos agradecer en primer lugar al Departamento de Histología por brindar este espacio, por preparar la charla, por dedicarle el tiempo que le dedican a todo lo que hacen en pos de estas instancias, a la Policlínica de ELA, del Hospital de Clínicas, a la Facultad de Medicina y a través de toda ella a la Universidad de la República, por abrirnos la puerta, dejarnos soñar con un centro de referencia, creer en que era posible, en dejarnos trabajar juntos y hacer que cada vez sea más real la chance de que en Uruguay exista un centro de referencia. Queremos agradecer también al Instituto Pasteur por estar siempre incondicionalmente en todas las actividades y en todos los espacios, a través de Luis y también a través de otros investigadores como Emiliano, como Carlos, como todos los que han participado en todas las charlas y todos los eventos que hemos hecho. Y bueno, nada más que eso por ahora, y esperemos que sea una linda jornada como las que hemos tenido en estos tiempos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Caro. Una de las cosas que les iba a comentar a todos es que si quieren hacer preguntas, las ponemos en el chat para guardarlas y las hacemos sobre el final. Bueno, y como la primera invitada, digamos, que la primera que va a hablar, es la doctora Andrea García. Ella es neuróloga, trabaja, o sea, es integrante, digamos, del CELAU, que nosotros le llamamos CELAU a pesar de que todavía no está consolidado, pero es nuestro centro de ELA. Y este año se ha puesto las pilas y se ha puesto al hombro al CELAU y está coordinando muy bien todas las actividades, por lo menos lo que podemos hacer desde la asistencia. Así que bueno, y ella, la idea, como pusimos en la descripción, era dar lugar a que se muestren algunas investigaciones que se están haciendo acá. En principio, Andrea nos va a hablar un poquito, una introducción y parte y lo que sería el proyecto que está realizando. Ella está haciendo una maestría en el programa de investigaciones biomédicas con el proyecto que nos vas a contar, Andrea. Así que bueno, vamos con Andrea. Vos podés compartir ahí, ¿no? Sí.
¿Ahí ven? Sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, genial. Bueno, buenas noches para todos otra vez. A los que se sumaron el sábado, bueno, otra vez yo. Les voy a hacer una pequeña introducción teórica, porque bueno, hay gente que sí, que nos acompaña hace mucho tiempo y tiene muy claro todo, y otros que capaz que recién se están sumando a estas charlas o están adentrándose un poco en este mundo. Entonces, bueno, para homogeneizar un poco el conocimiento y de qué hablamos cuando decimos algunas cosas, voy a hacer una pequeña introducción de la parte médica de qué es la ELA. ¿Ah? Bueno, la ELA, más allá de que para mucha gente es algo muy nuevo, tiene descripciones de hace muchos años, por Charles Bell y Charcot, que de ahí toma su nombre, también se la conoce en algunos lugares como enfermedad de Charcot, y tomó el nombre de enfermedad de Lou Gehrig por un beisbolista norteamericano muy famoso que también padeció la ELA, y en algunos lugares se la conoce, sobre todo en Estados Unidos, por ese nombre. También han escuchado que nosotros hablamos mucho de la motoneurona, o le llamamos también enfermedad de la motoneurona, porque bueno, lo que afecta principalmente es justo a las neuronas motoras, que ahora vamos a ver un poquito qué son esas neuronas motoras y qué funciones cumplen. Y bueno, para aclarar ese término que a veces es un poco difícil de decir, que es la esclerosis lateral, habla de la pérdida de neuronas motoras. Esclerosis es eso. O sea, esclerosis lateral es porque la pérdida de neuronas motoras superiores, que ahora les voy a explicar cuáles son, de los tractos córtico-espinales. O sea, son neuronas que salen de la corteza cerebral y bajan por un sector de la médula, que son los llamados tractos córtico-espinales, que van por los costados, por eso son laterales. De ahí viene la parte de esclerosis lateral. Y la otra parte de este nombre, que es la miotrofia, bueno, eso capaz que lo tienen un poquito más claro, que habla de la atrofia muscular, ¿no? Secundaria a esa pérdida de neuronas motoras, en este caso las inferiores. Como se ve acá en este dibujito, que es para esquematizar un poco eso, la motoneurona superior y la inferior. Son dos tipos de neuronas motoras que estarían como conectadas. La primera, o la motoneurona superior, sale de la corteza cerebral, de donde se origina el movimiento voluntario. Cuando uno quiere mover algo, lo primero que hace, bueno, es mandar esa orden que sale desde la corteza, y eso baja a través del tronco encefálico, y baja hasta la médula, según lo que queramos mover, y de ahí le pasan la posta a la motoneurona inferior, que es la que realmente se conecta con el músculo. Y estas dos neuronas son las que nos van a dar todos los síntomas que vemos en esta enfermedad. Un poquito de la situación de Uruguay, para ponernos como en nuestro país, qué es lo que está pasando. En Uruguay hay un estudio que es de incidencia y prevalencia, que es del 2002, o sea, se hizo con pacientes que se valoraron en el 2002-2003, el estudio se publicó en 2008, y de ahí se sacó la incidencia y la prevalencia de los casos en Uruguay. La incidencia habla sobre los casos nuevos, o sea, los casos que se diagnostican en ese año, y en este estudio se vio que la cantidad de casos eran 1,42 casos cada 100.000 habitantes al año, lo cual se traduce en 48 casos nuevos al año aproximadamente. Bueno, otras de las características de la ELA es que dentro de las enfermedades que pueden afectar las neuronas motoras, es la más frecuente. Hay otras que van a escuchar, quizás cuando hablamos de enfermedades de la motoneurona, no solo es la ELA, pero sí la ELA es la más frecuente de esas enfermedades que pueden afectar a las neuronas motoras. La edad de inicio habitualmente es entre los 58 y los 63 años. Estos son datos mundiales. Igual se ha visto que hay una variación en cuanto a la edad de inicio, que tiene que ver también con los orígenes ancestrales. Se ha visto que poblaciones con orígenes ancestrales mixtos, o sea que, por ejemplo, en Latinoamérica, que eso pasa muy frecuentemente, la edad de inicio tiende a ser menor, o sea, se tiende a acercar más al extremo inferior, a los 58 años o menos,
y en países con ascendencia más caucásica o de los estudios en Europa, se ve que la edad de inicio es un poquito más tendiente al extremo superior, a los 63 años o un poquito más. De todas maneras, bueno, como ya saben, hay pacientes que tienen un diagnóstico antes de esa edad, incluso a los 20 o 30 años, y otros que empiezan a edades muy superiores, como los 80 años. Otra característica es que es un poquito más frecuente en los hombres, la relación es 1,5, 1 con un poquito, o sea, no llega a ser el doble de frecuente que en las mujeres, pero sí es un poquito más frecuente en los hombres, aunque esa diferencia con las mujeres en edad posmenopáusica disminuye, ahí es como que se hace más pareja la frecuencia entre hombres y mujeres. Y otro dato que es importante y que no es menor, es que habitualmente en el mundo, no solo en Uruguay ni en Latinoamérica, existe una demora diagnóstica de hasta 10 o 18 meses. ¿tá? O sea, es un dato importante porque obviamente a uno le gustaría diagnosticar esto en la etapa más precoz posible, pero bueno, a veces los síntomas son tan sutiles o tan poco característicos al inicio que hacen que el diagnóstico en algunos casos lleve mucho tiempo, y eso pasa en todos los países del mundo. Incluso en Uruguay, con algunos estudios y algunos datos que tenemos, en realidad estamos más cerca del extremo inferior, o sea, nuestra demora diagnóstica anda a los 10, 11 meses en promedio, o sea, estamos bastante bien en comparación con el resto del mundo. Bueno, otra característica de la ELA es que la mayoría de los casos, el 90-95%, son casos esporádicos. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que tiene la enfermedad es la única en su familia y no hay ningún otro integrante de la familia que tenga la enfermedad y no la va a transmitir, no la va a heredar. Va a ser el único afectado en esa familia. Por otro lado, igual se sabe que hay casos de ELA familiar, o sea, que la tiene la persona, el padre o el tío, el hermano, pero son los casos menos frecuentes, un 10 a un 15%, incluso en Uruguay estas cifras son un poquito menores. En los últimos estudios que hemos hecho, la cifra nuestra anda en un 5% de casos familiares. Y algo muy interesante es que pese a que la ELA esporádica, o sea, la ELA más común, ¿no? Los casos más comunes no serían, no tienen no se heredan, no tienen un nexo en la familia, de todas maneras hasta un 10%, o sea, un pequeño porcentaje de esos casos tienen algún sustrato genético, o sea, hay algún gen que está relacionado, entre otras causas, porque es bastante compleja la etiología, o sea, las causas de la ELA, pero habría hasta un 10% de algún sustrato genético en estos casos, y en la ELA familiar obviamente es un porcentaje más alto, hasta un 60% se han encontrado genes relacionados con la causa, con que se genere la ELA. Acá un poquito es eso, capaz que en una gráfica más compleja, pero es lo mismo que acabo de decir. Acá lo que hace es, perdón que está en inglés porque lo saqué exactamente como está, a la izquierda es la ELA familiar, a la derecha la esporádica, y lo que se ve es representado en rojo, por ejemplo, de la esporádica, los genes o la parte que no se sabría qué genes son qué factores están interviniendo, y sí los genes, un porcentaje muy chiquito, como vimos, del 10%, que se han identificado que tienen estos nombres un poquito difíciles, como el C9orf72, el TARBP, SOD1 y FUS. Esos son los 4 genes más frecuentes que están relacionados a nivel mundial, que son los mismos que se encuentran en la ELA familiar, pero con un porcentaje más alto. La ELA familiar se han encontrado más, cuando se investigan estos genes, se encuentra que están alterados en un porcentaje mucho mayor. Y en realidad hay muchos genes, esta es una base de datos que se actualiza todo el tiempo, se han identificado más de 120 genes que tienen alguna relación con la ELA, pero ya les digo, es bastante complejo el entender cómo afecta un gen, o la mutación o una alteración en un gen,
en la génesis o en determinar esta enfermedad, no es tan lineal. Por lo tanto, tenemos que dentro de las causas de la ELA, que no son muy conocidas, pero los grandes grupos, las grandes carpetas, digamos, que se estudian y se investigan como causas, es la parte genética, la parte ambiental, no solo el ambiente de la exposición a tóxicos o factores ambientales en sí, sino, por ejemplo, se ha estudiado mucho el deporte de manera profesional como un factor de riesgo, aunque no se comprobó. Se ha estudiado cómo intervienen los campos electromagnéticos, incluso los shocks eléctricos. Hay muchas cosas ambientales, por así decirlo, por agruparlo en esa carpeta, que se han estudiado porque se ha visto que algo podría llegar a tener que ver, pero nunca se concluyó con ninguno de estos que les mencioné que fueran una causa de la enfermedad. Y por otro lado, FR es factores de riesgo, que sería, bueno, el sexo, porque sabemos que en los hombres es un poquito más frecuente, entonces se puede decir que es un factor de riesgo de alguna manera, y la edad, porque, bueno, más allá de que se puede diagnosticar relativamente en edades jóvenes, no vemos niños con él, o sea, hay algo en la edad, obviamente en el envejecimiento, que tiene que ver. Entonces, la interacción de todos esos factores, cada uno con un aporte mayor o menor, en una relación bastante compleja, determinan que se genere la ELA. Y esto es muy interesante, es una línea del tiempo en la cual se ve que hay un periodo, obviamente, en el que empiezan a pasar, o que la persona está expuesta a esto que hablamos, o a factores ambientales, a determinadas características, en un momento A en el que la enfermedad no comenzó. Luego de que la enfermedad comienza, de todas maneras hay un periodo en el que no se generan síntomas. O sea, hay un momento, una etapa en la cual la enfermedad ya comenzó, pero no tenemos síntomas, no podemos diagnosticarla. Eso sería una etapa presintomática. Y luego, mucho más tarde, empiezan los síntomas. Digo, esto es interesante porque son momentos en los cuales en la investigación son cruciales para tratar de entender y detener este proceso que todavía no tenemos muy claro, pero estos momentos A y B serían muy importantes de entenderlos mejor para poder quizás frenar o evitar la enfermedad. Y luego obviamente está el periodo en el que ya empiezan los síntomas y se llega al diagnóstico. Otra de las características de la ELA es que el diagnóstico es clínico, o sea que con un examen físico bien hecho, dirigido, meticuloso, buscando determinadas cosas, se logra el diagnóstico. No se precisan estudios, más allá de que ahora vamos a ver algunas cosas de los estudios que pedimos habitualmente, pero son por otras razones. El diagnóstico es clínico. La enfermedad de todas maneras es bastante heterogénea, o sea, bastante variable en cuanto a su presentación, hay muchas formas clínicas que ahora también vamos a ver, y una de las características es que esos síntomas que se presentan progresan, ¿tá? Es como un factor clave saber que estos síntomas han progresado en el tiempo y se han dispersado, o sea, empiezan en un lugar y terminan o van evolucionando a otros sectores del cuerpo. En este dibujo lo que se muestra es como por sectores del cuerpo qué síntomas podemos encontrar. Bueno, a nivel vulvar, que es lo que decimos porque se originan en una parte del tronco encefálico que es el bulbo, de ahí salen las neuronas motoras que van a la lengua y que nos ayudan a hablar y a tragar. Cuando se afectan en esa zona, obviamente van a dar dificultad para hablar y para tragar. También puede haber un exceso de saliva, porque bueno, todo el tiempo estamos tragando saliva de manera inconsciente, y cuando eso funciona mal, la saliva se acumula, y pueden existir lo que muchos de ustedes ya sabrán, que son las fasciculaciones, son esos pequeños movimientos como de los fascículos, de los pequeños haces del músculo,
que a veces la persona lo siente, lo nota, y muchas veces los podemos ver en la lengua o en la cara. ¿Tá? Por otro lado, a nivel respiratorio puede haber falta de aire, porque justamente los músculos que ayudan a respirar pueden estar afectados en algunas personas, en otras no. Y eso nos puede dar falta de aire al caminar, al estar acostados, incluso porque la dinámica respiratoria no sea la adecuada durante la noche, puede alterar el sueño y también puede dar otros síntomas a la mañana siguiente por ese mal descanso, como dolor de cabeza o cansancio. Y bueno, por otro lado, lo más común, que sería la pérdida de fuerza en los brazos, en las piernas, pérdida de masa muscular, calambres y fasciculaciones. Además de estos síntomas que mencioné, puede existir lo que se llama síndrome pseudovulvar, que es la risa y el llanto lábiles, o sea, la persona tiene como más propensión a reírse o a llorar en situaciones que quizás no son las que generan más risa o más llanto, o sea, como que es una respuesta un poco desproporcionada quizás. Otra de las características, que estos son términos más médicos, por si hay algún profesional de la salud, son cambios en el tono muscular, ¿tá? Por esa afectación de las neuronas motoras, puede haber un cambio en más, o sea que los músculos estén más tensos, más duros, y eso es lo que llamamos espasticidad, o al revés, que el músculo, el movimiento esté como más laxo, los miembros quedan hipotónicos, como más flojitos. Y por otro lado, también hay unas características en los reflejos, que son los que sacamos con el martillito, que pueden mostrar que los reflejos están muy aumentados, que eso sería la hiperreflexia, o al contrario, estar disminuidos. Estas variantes, si están en más o en menos, depende un poco de cuál es la neurona motora que esté más afectada, si es la superior o la inferior. En general encontramos una combinación de ambas, pero bueno, muchos pacientes empiezan con más afectación de una motoneurona, luego agregan la otra, o bueno, hay muchos pacientes que es difícil verlo en la clínica y por eso pedimos algunos estudios, pero la combinación de ambas es como lo más característico. Lo que no es esperable en la ELA es la alteración en los movimientos oculares, ¿tá? Así como tampoco es esperable síntomas sensitivos, como pérdida de sensibilidad, ni las alteraciones esfinterianas, ¿tá? El control de la orina, de las materias, se preserva siempre. Acá vemos también que existen lo que se llaman fenotipos clínicos o formas clínicas, como les decía, la ELA tiene distintas presentaciones, a veces comienza en un brazo y luego va a la pierna contraria, después toma la otra pierna, puede empezar a nivel vulvar, que era lo que decíamos que afecta al habla, la deglución. Bueno, hay otras formas según si predomina la afectación de la neurona motora superior inferior, y otras variantes según el lugar y la forma en la que empiezan los síntomas. Por eso mismo, el sitio de inicio se clasifica según el lugar de inicio, ¿no? A nivel espinal, espinales son brazos y piernas, ¿tá? Es el 70%, es la forma de inicio más común. Y es seguida de lo que dijimos del sitio de inicio vulvar, que son los problemas para tragar y para hablar, y hay un porcentaje bastante pequeño que inician con problemas respiratorios antes de los otros síntomas. Es muy raro, pero está descrito. Como así es también bastante raro, pero está descrito también, que se inicie con un compromiso cognitivo o del comportamiento, que ahora vamos a ver bien cómo es. ¿Qué pasa con el tema cognitivo en las personas con ELA? Bueno, siempre se dice que las funciones cognitivas del razonamiento se preservan, y eso es bastante cierto en general, pero bueno, puede haber un número de pacientes que tengan algún tipo de afectación que puede pasar desapercibida, por eso es también que está un poco como infradiagnosticado, ¿no? Esto se puede manifestar con dificultad en tomar decisiones, en hacer varias tareas a la vez, o sea, en tener como varias cosas en la cabeza y tener que procesar esas cosas y a realizar
una tarea o en planificar, ¿tá? Así como también cambios en el comportamiento, que bueno, que no tengan una explicación lógica, ¿no? Pero no es común que se afecte la memoria en sí, no es un tipo de alteración de la memoria, de los recuerdos. Y este tipo de afectación en la toma de decisiones, en las multitareas, aunque a veces es muy sutil y no nos damos cuenta, está presente casi en la mitad de los pacientes. ¿Tá? Solo en un pequeño porcentaje llega a ser severo, pero si hacemos algún test que mida ese tipo de afectación, vemos que en algún grado puede estar presente hasta en la mitad de los pacientes. Bueno, lo que le decía de los estudios, el diagnóstico es clínico, pero a veces los estudios nos ayudan cuando faltan elementos clínicos para hacer el diagnóstico. El estudio eléctrico es uno de ellos. El estudio eléctrico muchas veces se considera como una extensión de la clínica, o sea, es una herramienta que nos ayuda a ver cosas que al examen físico con los ojos o con el martillo no podemos ver, y sobre todo nos traduce que hay alteración de la motoneurona inferior, la que llega al músculo, porque justamente se mide desde esa zona, desde el músculo, y bueno, desde los nervios se mide la función. Otra cosa que pedimos habitualmente es una resonancia magnética, generalmente de cráneo y de columna cervical, habitualmente para descartar otras causas que a veces no las planteamos. En algunos pacientes no pedimos resonancias y es muy claro. Y otro de los estudios muy importante, que no es para hacer el diagnóstico, pero que es fundamental, es para medir de manera objetiva la parte respiratoria, la fuerza muscular. Bueno, esto es más que nada si hay algún profesional de la salud. Los criterios que usamos son estos criterios de Awaji-Shima, que son para hacer el diagnóstico y que se apoyan además de los hallazgos clínicos, en el estudio eléctrico cuando faltan datos, y se puede clasificar en definitiva probable y posible. Y bueno, con respecto al tratamiento, decir que, bueno, más allá de que no existe una cura, como no la hay para la mayoría de las enfermedades crónicas de este siglo, hay muchas intervenciones que sí tienen un impacto en la evolución y a veces en el pronóstico de la enfermedad. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y que tenemos que hacer sin pensar solo en un fármaco o en una pastilla que cure la enfermedad. Y con respecto a los fármacos, que siempre es como una pregunta que obviamente surge, el fármaco más usado, el que está hace más tiempo, el que tiene más evidencia, aunque tiene un beneficio bastante modesto, es el Riluzol. Después hay un montón de otros fármacos que la verdad que no han llegado a superar al Riluzol. Van a escuchar muchos fármacos que el mercado lanza a la venta, pero la realidad es que no han tenido beneficios superiores al Riluzol. Y bueno, para terminar un poco, que a veces hablamos mucho y los conceptos quedan medio entreverados, a mí me gusta como hacer un resumen de lo que es importante acordarse o de lo que es importante estar atentos para la persona con ELA, para la familia y para los médicos también que no están acostumbrados. Bueno, y armé esta mnemotecnia con la palabra poder, que bueno, la P de psicología, el apoyo psicológico obviamente fundamental para la persona que está afectada con ELA y para la familia, para los amigos. OM, que viene también un poco por lo que hablamos el sábado, hay técnicas que nos ayudan un montón, como la meditación y el mindfulness, a mejorar nuestra calidad de vida, y a veces no solo la calidad de vida, porque hay evidencia de que practicar este tipo de técnicas mejoran otras cosas, incluso la parte motriz, aunque son estudios pequeños, pero son muy positivos. D de deglución, es una de las cosas que hay que estar atentos a las dificultades de la deglución, así como al descenso de peso para tomar las medidas apropiadas. Ejercicio físico hay que hacer siempre, es muy importante mantener la funcionalidad de los músculos y el ejercicio físico acorde a cada situación, que eso lo va a definir el fisiatra, así como ejercicios respiratorios, ¿tá? Para estar más preparados y para prevenir muchas complicaciones respiratorias que pueden llegar a surgir a lo largo del transcurso de la enfermedad. Bueno, acá termino la parte teórica y les cuento brevemente de qué se trata el estudio que estamos haciendo de investigación.
lo digo, lo cuento más rápido. Bueno, en el Hospital de Clínicas, a través de la Cátedra de Neurología, estamos haciendo este estudio que se llama Perfil Genético de la Esclerosis Lateral Amiotrófica en Uruguay. Este estudio en realidad se enmarca dentro de la creación de una red epidemiológica de Latinoamérica, en la cual Uruguay participa desde el 2016 y cuyo fin es fomentar, bueno, la investigación y adquirir conocimientos sobre las personas con ELA en nuestro continente, que lamentablemente los datos que siempre nos llegan son europeos y a veces no son totalmente, o sea, no se pueden extrapolar datos de manera tan lineal porque nuestra población no es la misma que la de Europa. Dentro de esta red ya se hizo un estudio, ya se publicaron resultados, que es este estudio de incidencia, prevalencia de factores de riesgo en la ELA, que se hizo entre el 2017 y 2019, y ya hay publicaciones sobre... Bueno, y en esta red participan por el momento Cuba y Chile, además de Uruguay. Con respecto al estudio, está coordinado por la Cátedra de Neurología del Hospital de Clínicas, y a su vez coordinado, o super coordinado, por Irlanda, por el Trinity College, y tiene fondos del CDC de Estados Unidos. Irlanda está representada por la profesora Orla Hardiman, que es una referente a nivel mundial. En Uruguay, el doctor Abayuá Perna y la profesora Cristina Vázquez son los coordinadores locales. El investigador principal, bueno, soy yo, y trabajo con una genetista que es la doctora Rosario Guesainburú, que es la que analiza los resultados de los test genéticos. El objetivo de este estudio es identificar, es analizar 4 genes que, como vimos recién, son estos 4 que son los más frecuentemente asociados con la ELA a nivel mundial. ¿Tá? Lo que queremos ver es si en Uruguay pasa lo mismo, o sea, cuál es el perfil justamente genético de los pacientes con ELA en Uruguay, pero solamente estamos estudiando estos 4 genes, que en realidad son los más frecuentes. Otros objetivos, o sea, ese es el objetivo principal, pero obviamente después con esos datos la idea es correlacionar esos datos genéticos con las variables clínicas y demográficas, o sea, con las características de los pacientes, si son de qué edades, el sexo, de qué zona son. También le hacemos un test cognitivo, por lo que vimos recién que hay algún tipo de afectación en muchos pacientes. Eso también, la idea es relacionarlo luego con los resultados. Y en los casos en que esos test encuentren alguna mutación, alguna variante que explique, que esté reconocida a nivel mundial como causa de la ELA, bueno, se hace la genealogía, o sea, se investiga, más allá que tenemos igual datos básicos, pero la genetista se encarga de hacer una genealogía dirigida para, bueno, tener esa parte más completa. Y bueno, obviamente con todos estos datos sí compararnos con otras poblaciones latinoamericanas y europeas a ver qué tan distintos o parecidos somos. Bueno, la población objetivo es toda la población del Uruguay. Este estudio, la idea es o sea, este estudio ya empezó, ¿no? Empezó en enero del 2020, se trató de hacer con pacientes diagnosticados durante el año 2020, lo cual, imagínense que en plena pandemia fue bastante complicado, por razones obvias, por eso lo extendimos hasta enero de este año. Bueno, y el estudio consta de completar una ficha clínica que tiene los datos del paciente, de la edad, el sexo, bueno, todas esas variables que mencionamos, además de datos de la enfermedad y datos del examen físico. También se le aplica un cuestionario sobre antecedentes familiares, que en realidad no es solo para antecedentes neurológicos, sino que se valora todas las enfermedades que hay en la familia. Se le hace un test cognitivo, que es el ECAS, que es el que está generalmente el que se usa para pesquisar este tipo de afectación. Obviamente se realiza el proceso de consentimiento informado al paciente o al familiar, y se toma una muestra de sangre venosa, que es de donde se extrae el ADN para hacer el test genético.
Bueno, esa muestra primero se procesa en el laboratorio ATGen de Uruguay y luego se manda a Macrogen, que queda en Corea del Sur, es donde realmente se hace el análisis detallado buscando esas mutaciones, y después ellos nos envían los resultados. Por el momento, hasta hoy, nos reportaron 38 pacientes, o sea, hay pacientes que los neurólogos o los médicos nos han hecho llegar el dato de que fueron diagnosticados el año pasado. En muchos casos, esos pacientes, por situaciones de salud, estaban internados o en CTI y no los pudimos contactar. En otros casos, los pacientes no quisieron ingresar al estudio. Y bueno, ya hay algunos pacientes que por estar en zonas geográficas del Uruguay bastante alejadas, también quedaron un poco, digamos, en espera de hacer esa visita. Entonces, de los 38 pacientes que se nos reportaron, ingresaron al estudio 23 pacientes. La mayoría de los pacientes son, obviamente, Montevideo, porque bueno, tenemos una población mayor, hasta casi un 60% de esos 23 pacientes son estos son los 23 pacientes que participan, ¿tá? De esos 23 pacientes que sí están participando, la mayoría son de Montevideo, un 26% son de Canelones, y el resto son de Colonia, Durazno y Rocha. De estos 23 pacientes, más o menos la proporción que existe descrita para la ELA, un poquito más son hombres, 13 son hombres, 10 son mujeres, y la edad promedio, la mediana de edad, o sea, el promedio de edad es de 58 años, teniendo el caso con mayor edad, 81 años, y el de menor edad con 38. Y bueno, de los resultados preliminares que nos han llegado, o sea, son preliminares, todavía no han sido analizados con detalle. De esos 23 pacientes tenemos el resultado de 19 test genéticos. Todos presentaron variantes benignas, o sea, todos tenían alguna alteración en esos genes, pero benigna, o sea, que ese cambio que había en el gen no generaba ningún problema en su funcionamiento. O sea que en principio no se pueden adjudicar como causantes de la enfermedad. Pero bueno, el conocimiento es dinámico y eso va variando con el tiempo. En principio no están descritos en ningún lugar del mundo, en ninguna base, que esas variantes que nosotros encontramos sean causantes, ¿no? Que sean patológicas. Pero bueno, es interesante analizarlo, y probablemente lo que vamos a hacer para definir un poco mejor y entender un poco mejor esta situación es hacer test genéticos en personas sin la ELA y ver si son variantes que están en la población uruguaya, porque bueno, tenemos esa característica, o realmente pueden llegar a tener alguna relación con la enfermedad. Así que en eso estamos ahora. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, no sé si escribieron algo en el chat. No, había alguien con la mano levantada. Betty. Betty, estás silenciada, a ver. ¿No? No. Ahora me oye. Ah, ahora sí. Bueno, yo quería saber si a mí me lo habían hecho, porque cuando fui a clínica iban a hacérselo a mi hija, pero nunca supe si me lo habían hecho, porque hace 2 años que me lo diagnosticaron a mí. ¿Te hicieron un estudio de sangre? A mí sí, pero quedaron de llamar a mi hija para hacerle y nunca la llamaron. ¿Para hacerle también un estudio de sangre a tu hija? Nos comentaron cuando fuimos, pero era enero y enseguida empezó la pandemia. En marzo empezó.
Y yo había ido en enero a clínicas a hacerme todo. ¿Pero hablaste conmigo? Porque soy yo la que saca las muestras. Yo estuve, ay, sabés que no me acuerdo ahora. ¿Cómo es tu apellido? Dutra. ¿Dutra? Dutra, Elizabeth Dutra. No, sangre yo no te saqué, porque me acuerdo de todos los pacientes. Capaz que para otro estudio, no sé si el de Eric. Capaz, pero esperé tanto ese día que no me acuerdo. Bueno, perdón, gracias. No, está bien. Ahora te confirmamos. Bueno. Andrea, ¿todavía estás a tiempo de... Se corta, Carol. Se te corta, Carolina. ¿Todavía estás a tiempo de reclutar más gente? Bueno, es que justamente ayer tuvimos una reunión y la idea es hacer con el resto de los test que tenemos disponibles, hacerle a personas que no tengan ELA para ver si las variantes son de la población uruguaya. Ok. Así que bueno, se terminó el reclutamiento. Bien. Bien. Bueno, yo no tengo más preguntas en el chat. Así que bueno, vamos continuando. Muy linda charla, Andrea, muchas gracias. Ahí hay varias que dicen lo mismo. Bueno, y ahora vamos a ver la presentación de Eric. El doctor Eric Wieniawski es médico, está haciendo su posgrado académico, una maestría también del programa de investigaciones biomédicas, y también trabaja con muestras de pacientes con ELA. Algunos de ustedes lo habrán visto en la policlínica de ELA, los que han asistido. Y bueno, un poco el proyecto que está haciendo nos lo va a contar él. Bien, buenas noches a todas y todos, ¿cómo están? Primero que nada, respondiendo la consulta de Elizabeth. Sí, Elizabeth, tengo tus datos, tú donaste sangre para mi proyecto, así que muchas gracias de forma presencial, me acabo de fijar. Y contestando un poquito lo que le preguntó Caro a Andrea, nosotros sí seguimos reclutando pacientes y voluntarios que quieran sumarse a la investigación, así que siempre son bienvenidas las muestras. Voy a compartir la pantalla para mostrar la presentación. Y ya enseguida comenzamos con... Bien, ¿ven la pantalla allí? Sí, se ve bien. Bien, perfecto. Bueno, como me presentó Laura, mi nombre es Eric, soy médico, soy estudiante del programa de investigaciones biológicas ProInbio de la Facultad de Medicina, estoy haciendo una maestría en ciencias médicas, y justamente trabajamos con la esclerosis lateral amiotrófica. En la clase de hoy, en la charla de hoy, va a ser una introducción a qué es lo que hacemos con este proyecto y algunos resultados que hemos obtenido hasta el momento. Este proyecto ocurre gracias a un montón de personas que colaboran, entre ellos Laura, Patricia, donde Patricia, Adriana y Federico son mis tutores y co-tutores del proyecto de tesis de esta investigación. Un poquito primero complementar lo que dijo Andrea, que ya habló muy bien de lo que es la ELA, esa enfermedad que afecta a las neuronas de nuestro cuerpo, que controlan los músculos, y se produce un deterioro de ese movimiento de esos músculos. Más o menos en Uruguay, dada la incidencia reportada, tenemos unos 48, 50 casos, como comentaba Andrea, y el principal problema o uno de los principales problemas que presenta la esclerosis lateral amiotrófica es que el diagnóstico es tardío, como decía Andrea, unos 18 o 24 meses, que ocurre cuando el paciente comienza a tener síntomas. Los síntomas que muy bien describió Andrea,
Y estos síntomas de esta enfermedad no se conoce todavía una causa específica por lo cual se produzca esta enfermedad, pero sí se vio que hay alteraciones en varios tipos celulares que contribuyen a que esta enfermedad suceda. Es por eso que se empezó a estudiar en el grupo de investigación de la Facultad de Medicina, del Departamento de Histología de la Cátedra de Histología y Embriología, en el Laboratorio de Neurología Celular y Molecular, se empezó a estudiar modelos animales de la esclerosis lateral amiotrófica y se identificaron varias alteraciones dentro de las células de estos animales. Específicamente en células nerviosas se encontró que hay alteraciones en la mitocondria, tanto alteraciones del punto de vista estructural como del punto de vista funcional. Es decir, que esta mitocondria, de las células, que es un organelo, como si fuera un órgano de la célula que está dentro de ella, funciona mal y aparte tiene un aspecto que no es del todo normal. Estas mitocondrias, que son el principal sitio de metabolismo energético, se suele decir que las mitocondrias son el motor de la célula, es quien le produce a la célula la energía necesaria para que pueda funcionar. Y previamente a todo este trabajo también se vio en otros trabajos que la morfología, la forma de esta mitocondria está muy correlacionada con la función. Por lo tanto, hasta el momento en el equipo de trabajo se había visto que en modelos animales que tenían, que simulaban la ELA, Se nos fue Eric. Le escribo. Se debe haber cortado la comunicación, le vamos a mandar un mensaje a ver y si no continuamos. ¿No te parece, Laura? Perdón, le estaba mandando un mensaje a ver qué pasó. A ver los participantes. Pero Eric está ahí. Se estará conectando. A ustedes las escuchamos bien, sí, no sabemos bien qué fue que pasó porque la presentación está y está como su cuadradito. ¿me ven? ¿Me escuchan? No sé qué pasó. Sí, ahora sí volviste. Ahora no sabemos sí. Algo pasó y no sé qué es. Bueno, no importa. ¿Dónde me quedé? En las alteraciones mitocondriales. Bien, perdón. Laura, me pido que me hagas compartir. Me permitas compartir, porque se fue. Espera. Espera, ahora, espera, dale, ahí. Espera un poquito que no. Me sigue sin... Perdón, disculpen, esto no debería haber pasado. Espera que te tengo que buscar porque ahora no me... Acá estás. No se compartan, ¿no? Bien, ¿ahí ven la pantalla? Sí. Bien, ¿me ha quedado acá? Sí, ahí sobre el final en realidad. Bien. Bueno, el final que estaba comentando era que en este proyecto se busca identificar si existen alteraciones en la mitocondria de los monocitos del tipo de glóbulo blanco de los pacientes con ELA, ya que se vio que hay varios modelos animales que sí presentan alteraciones en este organelo celular. A partir de esto surge la siguiente hipótesis de trabajo, que es que la morfología y la red mitocondrial de los monocitos se encuentra relacionada con su función y está alterada en la esclerosis lateral amiotrófica. El objetivo general de este proyecto es establecer un patrón descriptor de la morfología, es decir, describir la forma de estas mitocondrias
y que se asocia la función mitocondrial de los monocitos de los pacientes con ELA y poder correlacionarlos con el índice de progresión de la enfermedad. Básicamente buscamos describir cómo son estas mitocondrias, correlacionar esta morfología con la función y ver si hay alguna correlación también con el estadio de la enfermedad que presenta el paciente. La relevancia de este proyecto radica en que este estudio podría ofrecer un potencial marcador para evaluar diagnóstico, pronóstico y respuesta a tratamiento dentro de los pacientes. La metodología de trabajo se lleva adelante en la Policlínica de ELA, el Hospital de Clínica, en el cual formamos parte de varios de los integrantes aquí presentes, que está compuesta por varios especialistas, neurólogos, cuidados paliativos, fíjate lo que aparecen así en la pantalla, y que involucra a 3 instituciones, que son el Hospital de Clínicas, la Organización No Gubernamental Tenemos ELA, y la Facultad de Medicina UDELAR, donde se atiende a pacientes con sintomatología clínica sospechosa o confirmada de ELA, ya sea del ámbito público, privado y de todo el Uruguay. Una vez que llega el paciente, una vez que es tratado por todo el equipo de salud y se aborda al paciente desde el punto de vista interdisciplinario, se obtiene una muestra de sangre venosa muy similar a la que se obtiene, por ejemplo, cuando hacemos el carnet de salud o cualquier estudio paraclínico cuando tenemos que sacarnos sangre por algún estudio. Una muestra de sangre venosa, y esa muestra se divide en 3 grandes grupos, donde uno va al laboratorio clínico, donde se miden variables de rutina de paraclínica, otra va a citometría de flujo, que es una herramienta que nos permite visualizar y clasificar las células de la sangre, y el otro va hacia la Facultad de Medicina, en el cual sucede el aislamiento de estos monocitos, de estos glóbulos blancos, para poder evaluar luego la morfología y la función de la mitocondria, tanto en microscopía confocal, un tipo de microscopio que nos permite ver la forma de la mitocondria, y luego un instrumento que se llama Ouroboros, que nos permite ver cómo funciona esta mitocondria. Con las imágenes y los datos obtenidos son procesados y se busca establecer los descriptores morfológicos y funcionales de la mitocondria de estas células. Aquí hay unas imágenes obtenidas. Estos son imágenes de monocitos de pacientes humanos con ELA, donde se puede observar que son células que tienen un núcleo, que en este caso está coloreado con azul, y sus mitocondrias que aparecen en verde. Luego a la derecha de la imagen tenemos una reconstrucción 3D de estas células, donde ahí es donde logramos cuantificar y establecer la forma que tienen las mitocondrias de estas células de los pacientes. ¿Qué es lo que se encontró hasta el momento en este proyecto? Primero que nada es que se logró describir parámetros morfológicos de estas mitocondrias de los glóbulos blancos monocitos, y al momento se está viendo que los pacientes con ELA tienen más cantidad de mitocondrias y a su vez estas son más esféricas. Aquí en las gráficas, capaz es un poco muy técnica la información, pero básicamente lo que se ve es en verde los pacientes que no tienen ELA y en rojo los pacientes que tienen ELA. Es un grupo de 5 pacientes en cada grupo, en el cual están machados por edad, y se ve que en los pacientes, en la izquierda de la imagen, donde dice cantidad de mitocondrias, los pacientes que tienen ELA suelen tener más cantidad de mitocondrias que los pacientes que no tienen ELA, y a la derecha de la imagen, los pacientes que tienen ELA tienen estas mitocondrias más redonditas que los pacientes que no tienen ELA. Esto desde el punto de vista de la morfología, de la forma de estas células. Por otro lado, también se logró calcular el índice de control de respiración en la población de monocitos de los pacientes con ELA. Se logró ver y poder cuantificar este índice de respiración y poder correlacionarlo con el score de la enfermedad. Si bien al momento no se han encontrado datos suficientemente estadísticamente significativos, pero se está viendo una tendencia en la cual parecería que estos monocitos de los pacientes con ELA tienen una menor respiración o un menor índice de control de respiración que los pacientes que no tienen ELA. Esto justamente faltaría un poco aumentar la cantidad de individuos en cada uno de los grupos, y que esperamos poder avanzar con resultados más prometedores a medida que avance el proyecto. ¿Cuáles son las conclusiones hasta el momento que hemos logrado obtener dentro del grupo de este proyecto? Es que se logró automatizar un método de cuantificación de la red mitocondrial que nos permite medir la morfología de estos monocitos sanguíneos. A su vez también, como ya dije, se vio que estos monocitos, que son de pacientes con ELA, tienen una mayor fragmentación mitocondrial, tal como ya venía reportando el equipo previamente en los modelos animales que simulan la ELA. Y lo otro importante
es que esta correlación, esta morfología de los monocitos y su función con el índice de progresión de la enfermedad ELA podría aportar algún dato de utilidad como biomarcador de la patología o para evaluar respuesta a eventuales tratamientos. Volviendo a lo que comentaba André y comentábamos al principio, que la ELA es una enfermedad que lamentablemente se diagnostica de forma tardía, no existiendo ningún estudio paraclínico que nos permita detectarla de forma precoz, ya que aparece cuando hay síntomas del paciente. Eso ha sido todo. Agradecer a todas las personas que voluntariamente, especialmente a los pacientes, participan de este proyecto y a todos los centros que hacen posible que este proyecto sea posible y toda la gente que los integran a ellos. Bueno, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Eric? Hay una mano levantada. Tenemos a Adriana Casina. En el chat dice muchas gracias, Fabiana Tarde. Ah, no. Pero Adriana, ¿qué hizo? Una reacción, no es levantar la mano, ¿no? Está saludando, me parece. Yo le puse aplausos. Sí, sí, me pareció así, ahí vi. Mi computadora es chiquita y no me daba cuenta. Todo para no decir que estoy chicata. Bueno, pasamos a la siguiente charla. Vos presentás a Luis Pata. Sí, sí. Bueno, voy a repetir el buenas tardes a todos y el agradecimiento por asistir y unirse. Y para mí es un placer presentarles a Luis Barbeito en esta presentación. Luis es médico, su título obtenido en la Universidad de la República, después hizo una especialización en neurofarmacología en el Collège de France, y actualmente es investigador jefe en el Instituto Pasteur, fue director del Pasteur por mucho tiempo, ahora está en el laboratorio, integra el Consejo Científico Asesor de la Alianza Internacional de Asociaciones para ELA y Enfermedades de la Motoneurona. Y bueno, Luis investiga hace más de 30 años en los mecanismos moleculares de esta enfermedad, y es un placer oírte de nuevo, y nos va a hacer una especie de actualización en algunos aspectos de la enfermedad. Bueno, bienvenido, Luis. Bueno. Muy bien, muchas gracias, Pata, por la presentación. Buenas tardes a todos, un placer estar acá, recordando a los pacientes con ELA y la necesidad de que estén organizados en torno a asociaciones de pacientes, que sabemos hoy a nivel internacional es de las formas más efectivas para abordar a la enfermedad y brindar una contingencia a las familias y a los propios pacientes, una guía, un apoyo. Es de extrema importancia apoyar a las asociaciones de pacientes, y hoy por hoy quizás sea el apoyo más importante, más allá de la propia medicina, ¿no es verdad?, que tengan los pacientes como guía fundamental. Yo en la presentación mía, que no les voy a mostrar resultados, pero sí les quiero contar una suerte de historia, una reflexión corta de cómo ha ido evolucionando, por un lado a nivel nacional, o sea, los actores que estamos haciendo la investigación en la ELA, y por otro lado, a nivel internacional, cómo ha ido evolucionando la visión y la aproximación a la investigación sobre la ELA, ¿no es verdad? Entonces, yo voy a contar la historia a partir de los años 90, como Patricia dijo, hace 30 años que estudió la enfermedad. Bueno, efectivamente, yo empecé a estudiar la enfermedad estando prácticamente en Francia, a comienzos de los 90, y cuando me instalé en Uruguay y pude sentar las bases del laboratorio, empezamos a investigar en una aproximación la más directa, la más fundamental y quizás la más inocente, que era decir, bueno, si en la ELA se mueren las motoneuronas, yo lo que voy a hacer, voy a tomar modelos animales de ELA y voy a estudiar las motoneuronas. Y una vez que comprenda por qué se mueren las motoneuronas, ya está, curé la ELA, ¿no? Esa es la forma más inocente
Pero sin embargo, durante años estuvimos convencidos que esto iba a ser así, ¿no es verdad? Y lo que se pudo hacer fue, bueno, aislar motoneuronas de embrioncitos de ratones o de ratas, cultivarlas en un pocillito de cultivo, y bueno, y ahí, una vez que las motoneuronas se desarrollaban a ese nivel, empezar a dialogar con ellas, hacerles preguntas, ponerle una toxina, ponerle un fármaco, y empezar a comprender qué cosas las hacía sobrevivir y qué cosas las hacía morir más rápido, ¿no es verdad? Bueno, y así fue que pasamos años investigando eso, hasta que nos empezamos a dar cuenta de que en realidad las motoneuronas eran súper dependientes de las células que no son neuronales, pero que sí las rodean y las contactan, que son las células que llamamos de glía, las células gliales. Y ahí fue que empezamos a trabajar con Patricia, bueno, y otros colegas que están acá, tratando de estudiar por qué las células gliales eran tan importantes en determinar la sobrevida de las neuronas. Y ahí fue que también nos dimos cuenta de que cuando teníamos una condición de ELA, esas células gliales que rodeaban la motoneurona, pero ahora aisladas de la motoneurona, producían sustancias y mediadores que eran tóxicos en las motoneuronas aparte, ¿no? Entonces ahí empezamos a acuñar el concepto de la toxicidad mediada por las células gliales. Ahí empezamos a acuñar el concepto de la neuroinflamación, porque estas células gliales son las que desarrollan formas de inflamación en la ELA, que son importantes y son claramente aceptadas. Así que la ELA en ese momento no era solamente una enfermedad de la motoneurona, sino que las motoneuronas son las que dan los síntomas de la enfermedad, pero en realidad la enfermedad involucraba en nuestro concepto ahora la motoneurona y las células gliales en su entorno. Y luego pasamos a una fase ulterior, muy cerca de donde está trabajando el doctor Eric, que ahora acaba de presentar, es que esas células gliales y las neuronas, las motoneuronas, también dialogaban con el sistema inmunológico. Entonces ahora estaban todas las células del sistema inmune, los monocitos, obviamente, pero los macrófagos, los linfocitos, los neutrófilos y los mastocitos, por ahora, para citar algunos de ellos, que también dialogaban y que también se activan, por así decirlo, y adquieren un fenotipo inflamatorio que es capaz de influenciar la sobrevida de las motoneuronas. Bueno, entonces ahora ya la ELA pasaba a ser mucho más que la enfermedad de la motoneurona, sino que pasaba a ser una enfermedad prácticamente sistémica, con un componente inflamatorio muy claro. Y ahí se empezaron a diseñar o a perfilar muchos procesos celulares que estaban alterados en la ELA. Y no voy a entrar en detalle, pero por ejemplo, Patricia y Adriana Casina estudian los errores mitocondriales y del metabolismo. Eso es un enorme capítulo del origen de la ELA, porque esos errores metabólicos y mitocondriales pueden explicar en buena medida toda la activación de todos los sistemas celulares que yo he estado hablando, y que terminan con el daño de la motoneurona, ¿sí? Bueno, y en una última etapa, ya hemos pasado más de 20 años con todo esto, y en una última etapa estamos abordando algo que habló la doctora Andrea, que me parece muy bien, que es el efecto del envejecimiento, ¿no? Que es lo último que estamos tratando así de poner arriba de la mesa, considerando que la enfermedad ELA es una enfermedad sistémica que afecta a buena parte de los órganos y sistemas que tenemos en el organismo, y que el factor de riesgo principal es la edad.
Entonces, ahí empezamos a estudiar, bueno, cómo la senescencia celular, que es así como lo llamamos, el fenotipo celular senescente, que se acumulan durante el envejecimiento, bueno, cómo estas células senescentes que claramente están a medio camino entre una célula cancerosa, porque son muy disfuncionales, y una célula normal, pero no proliferan, o sea, no causan un tumor, pero sí causan una disfunción. Son células que intoxican localmente, intoxican un poco a distancia, y van creando entonces las condiciones de inflamación, las condiciones de alteraciones metabólicas, de alteraciones mitocondriales, así como muchos otros procesos que estoy omitiendo. Y entonces, bueno, ahora lo que estamos viendo es, bueno, si se puede modificar el proceso de envejecimiento, de senescencia celular, quizás se pueda encontrar una solución a la ELA, ¿no es verdad? Entonces, en este camino siempre hemos tenido, obviamente por un concepto de aplicación, de utilidad y de respuesta a la alta necesidad que tienen los pacientes, hemos tenido por objetivo estudiar fármacos que interactúen con los procesos que estamos estudiando, ¿no es verdad? Y han pasado decenas de fármacos que en algún momento pensamos que iba a curar la enfermedad, porque era la fuerza que nos mantenía vivos y estudiando eso, y después poco a poco caíamos en la desilusión de que en realidad bueno, no eran milagrosos, y después un poco más tarde que quizás no funcionaran. Entonces, ese proceso lo hemos vivido muchas veces, ¿no es verdad? Ilusión, desilusión y duelo. Y bueno, y ahora también estamos estudiando, hemos estudiado fármacos que modulan la inflamación, ¿no es verdad? Patricia ha estudiado un fármaco muy interesante que modula el metabolismo. Se pueden estudiar fármacos mitocondriales, que hemos estudiado varios, antioxidantes. Bueno, y en este momento en particular estamos estudiando el efecto de fármacos que modulan la senescencia celular, ¿no es verdad? Que a nivel de la literatura internacional hay resultados muy alentadores a nivel preclínico, y comienzan a haber resultados a nivel clínico. Entonces, bueno, ir tejiendo todas esas conexiones entre el avance de conocimiento internacional y lo que nosotros podemos hacer acá, es algo que nos ha enriquecido mucho, y de alguna forma hemos contribuido a nivel internacional a que las cosas avancen para bien, ¿no es verdad? Todavía no tenemos una solución final, pero yo diría que estoy bastante optimista, y creo que van a haber soluciones y novedades relativamente rápido. Bueno, eso es el capítulo que yo les quería contar sobre nuestra perspectiva de 30 años de investigación de ELA, y cómo hemos ido avanzando en los conceptos, en las aproximaciones y en los fármacos. Y ahora me gustaría aplicar unos breves minutos para contarles sobre mi accionar en la Alianza Internacional de Asociaciones de ELA, que involucra asociaciones de prácticamente todos los países del mundo, de China, Canadá, Australia, no sé, todos los continentes están representados. Bueno, y a ese nivel se está trabajando activamente, intercambiando información, y de alguna manera tratando de guiar a las asociaciones, y aconsejarlas para esa tentación que existe siempre de encontrar las curas milagrosas, ¿no es verdad? Que después de estar 2 años escuchando a todo el mundo en esta asociación y tratando de poner a disposición mi conocimiento, me he dado cuenta que buena parte del trabajo que hemos hecho los científicos fue desmistificar curas milagrosas que han aparecido sin prácticamente ningún sustrato científico adecuado, digamos, pero que claro, surgen por la enorme necesidad de tener una curación, o un alivio, o un enlentecimiento a la progresión de la ELA, ¿no es verdad? Entonces aparecen curas milagrosas por todos lados, que después
después de algún tiempo se van destilando y al final se comprueba que sirven para poco, ¿no es verdad? Sin embargo, en los últimos años han aparecido cosas interesantes que obviamente están en investigación, que no tienen aprobación de las agencias de medicamentos, pero básicamente hay 3 capítulos terapéuticos. El primer capítulo, que está avanzando muy bien, es la terapia génica, es decir, para aquellos pacientes, como dijo la doctora Andrea, que tienen mutaciones en genes específicos y reconocidos. Bueno, estos genes, hoy por hoy existe la tecnología para apagarlos. Se apagan los genes y dejan de producir esa información dañina y que mata las motoneuronas. Básicamente es eso. Entonces, en este momento hay pruebas que se están haciendo para la mutación SOD1, y hay ensayos clínicos muy avanzados con resultados, bueno, esperanzadores. Lamentablemente, estamos hablando de un porcentaje muy, muy bajito de pacientes, muy bajito. Básicamente es una prueba de concepto de que la terapia génica puede ser usada a nivel clínico, pero no mucho más que eso, porque no va a tener un impacto real en el sufrimiento de la mayor parte de los pacientes. Pero existe, está ahí y va a tener su impacto. En esta enfermedad neurodegenerativa o en otras que también tengan una base genética, como la enfermedad de Huntington, por ejemplo, que también se están ocurriendo avances muy importantes, más allá del caso renombrado de la atrofia espinal, bueno, donde hay un fármaco que ya está aprobado a nivel internacional. Entonces ahí ese es un capítulo importante. El otro capítulo son las terapias celulares, ¿no es verdad? Durante muchos años, más de 15 años, he escuchado una cantidad de gente proclamar que las terapias celulares era una solución para la ELA, y hemos visto llegar acá a Uruguay a Fontana Rosa, por ejemplo, afectado por una ELA, que se vino a hacer una terapia celular acá, a Uruguay, donde se le inyectaban células CD34 a nivel intrarraquídeo, se me ocurre. No sé si era intraparenquimatoso. Bueno, obviamente que todas esas terapias celulares antiguas han caducado, ya no están más, pero últimamente han aparecido 2 laboratorios, uno en Estados Unidos y otro en Israel, que ofrecen terapias celulares que a nivel de ensayos clínicos son promisorias. Son promisorias. Y obviamente son células que no reemplazan a una motoneurona, como uno se puede imaginar. Pongo una célula que reemplaza a una célula madre que reemplaza a una motoneurona. No, eso no es así, sino que son células secretoras de estirpe glial o mesenquimática, que lo que hacen es reducir y combatir la inflamación exagerada y el microambiente degenerativo que afecta a las neuronas. Así que ese es un segundo capítulo donde hay que estar atentos. En Israel ya se preaprobó uno de estos protocolos, como que ya está un poquito fuera de los ensayos clínicos, y se ha permitido un número muy limitado de pacientes que vayan como práctica médica, digamos, a recibir ese tratamiento. O sea que están pasando cosas, y yo creo que es esperanzador, digamos. Son estudios muy serios que se han hecho. Bueno, y el tercer capítulo es el que ya conocemos, son los fármacos convencionales, que se toma la pastillita o una ampollita, se inyecta por vía intravenosa, bueno, y se estudian los efectos. En buena parte de estos estudios que se han hecho en los últimos años usando drogas convencionales, han demostrado que todos los pacientes de ELA no responden de la misma manera al tratamiento. O sea, antes se tenía la ilusión que si un fármaco era bueno para la ELA, les iba a hacer bien a todos por igual, ¿no es verdad? Porque en definitiva estaban afectadas las motoneuronas, debía ser bueno para el conjunto de la población. Y hoy lo que se empieza a ver es que en realidad los fármacos seguramente actúan en subgrupos. O sea, hay un subgrupo de pacientes con ELA, ya sea
de origen genético o de presentación clínica, como dijo la doctora Andrea, o como sea, o de progresión rápida versus progresión lenta, que respondan de una manera diferente al otro subgrupo de ELA. Entonces, es como que ahora hay que comenzar a rever todos los fármacos de vuelta, porque lo que se hizo antes y que se desechó el fármaco porque no era bueno para todos los pacientes, ahora se empieza a ver que de repente había subgrupos que sí eran buenos y no eran grupos. Bueno, así que hay una gran revisión, hay una larga lista de fármacos que están en veremos, y hay algunos que están llegando un poquito más rápido que otros a una línea final, ¿no? El ejemplo más grande de esto fue la davarona, que es un fármaco que lo aprobó recientemente la FDA en Estados Unidos y también se aprobó en Europa, y que la davarona básicamente es útil y es efectiva en un subgrupo de pacientes que de repente es el 30 o 40% de todos los pacientes con ELA, pero no en todos. ¿Entienden? Y eso marcó una ruptura en la forma que nosotros vemos los investigadores los tratamientos nuevos en la ELA, porque resulta que ahora tenemos que esperar las diferentes respuestas y tenemos que preocuparnos por clasificar con biomarcadores a los pacientes de un grupo o de otro, o eventualmente también clasificarlos clínicamente. Así que eso impone muchos desafíos a la investigación, tanto clínica como preclínica. Y bueno, y en eso estamos. Nosotros a nivel de la Alianza Internacional recibimos mucha información de muchos estudios que se están haciendo, y también generamos recomendaciones que normalmente son muy conservadoras, para desalentar el uso indiscriminado y prematuro de fármacos, donde no hay una evidencia, no hay una evidencia clara sobre su eficacia o que podría representar riesgos, ¿verdad? Para los pacientes. Bueno, yo creo que voy a terminar acá porque se me ha ido el tiempo, hablé demasiado. Pero estoy abierto a preguntas. Sí, hay algunas escritas en el chat que las tiro, y capaz que Luis o Andrea. Beatriz pregunta si el omega 3 sirve para la neuroinflamación, puede ser, que hace esa pregunta. A mí no me gusta dar recomendaciones, pero me gusta el pescado graso. Es muy difícil todo eso, porque es muy difícil dar recomendaciones así, porque hay que ver qué tipo de omega 3, no todos los omega 3 son iguales, no todos penetran al cerebro iguales, no hay que esperar que a todos los pacientes les haga igual efecto. Hay una cuestión de dosis, hay una cuestión de relación entre los omega 3 y los omega 6. Digamos, no me gusta dar recomendaciones en estas charlas de divulgación. Yo creo que eso es mucho más personalizado, o tendrían que ir a preguntarle a un médico clínico, ¿no es verdad? Pero me gusta el pescado graso, ¿cómo no? En esta época la anchoa viene bárbara. Viene bárbara la anchoa. Aconsejo eso. Con un poquito de mostaza arriba. Después hay una chica, Laura Malcuori, que pregunta si se sabe de países con mayor incidencia de la enfermedad que la que... Más que países con mayor incidencia, capaz que Andrea me puede corregir, lo que hay en los países, 2x3, hay clústeres geográficos. O sea, hay una región que en algún momento, así como aparece un brote COVID, en algún momento aparece un brote de casos de ELA. Eso se ha visto en Uruguay, se ha visto en otros países, y ha sido motivo de investigaciones, pero nunca ha aparecido de todos esos estudios un factor de riesgo o una causa novedosa. Eso es lo que yo tengo en mente. Hay una chica acá, Daniela, que tiene una pregunta, no sé si la querés hacer de manera oral. Antes había otro muchacho, Sergio Valentín, que dijo, se hace acá, no sé si es alguna terapia de las que mencionó Luis, o...
No, No sé ninguna a qué se se hace acá. refería. Nada, nada de lo que dije se hace acá, ni terapia génica, ni terapia celular, ni hasta donde yo sé, ¿no? Y Sí. tampoco están disponibles los fármacos experimentales. En realidad hay algunos médicos, sé por pacientes que se han hecho células madre acá en Uruguay. No, pero De los una- estudios de estos... Claro, no ensayos clínicos, por eso me parece que es No, importante claro. No, o bien estas saber tecnologías bien. que están en la vanguardia de los ensayos clínicos, que son dos tipos celulares diferentes, células mesenquimales por un lado y por otro lado células gliales embrionarias, esos no están disponibles acá. Probablemente en Uruguay se haga un tipo de terapia celular que sea basada en la CD34, que la que se Claro, por hacía eso antes. me pareció que estaba bueno aclarar porque es como algo que los pacientes se enteran rápidamente de ese tipo de tratamientos que sí están disponibles acá en Uruguay. Hay algunos médicos que lo hacen, obviamente cobran porque no es parte de un ensayo clínico y no es lo mismo de lo que estaba hablando Luis. No, O sea, no, ojo yo con estoy esas yo estoy ofertas. hablando de terapias celulares de vanguardia, con Claro. mucho estudio preclínico y mucho estudio en ensayos clínicos y que tienen resultados esperanzadores. Tampoco son milagrosos, ¿no? Pero son esperanzadores que yo creo que van a terminar por beneficiar a algún subgrupo de pacientes con él. Ahora, esta terapia celular que se hizo acá desde hace muchos años, en el año 2005 ya se hacía acá, creo que Fontana Rosa vino en el 2006, 2007 a hacerse estudios Bueno, por acá. eso me parece Esos que capaz estudios, que esos era por ahí estudios esa pregunta. han sido estudiados a nivel mundial y yo creo que dieron todos resultados negativos, Sí. ¿sí? Pero los hacen y los cobran bastante bien. Por eso, Sí, bueno, eso forma parte de lo que yo llamo las terapias milagrosas que son ofrecidas a los pacientes, que no son ilegales, pero son milagrosas y que no tienen un soporte De digamos, evidencia de científica. ensayos clínicos y no tienen una evidencia científica sólida. Entonces quedan ahí a mitad de camino y buena parte del trabajo nuestro en la Asociación Internacional como Consejo Científico es estudiar eso y decir, bueno, miren, esto no tiene ningún soporte clínico, parece una chantada, por así decir. Y bueno, y se le aconseja a las asociaciones de que esto parece más una chantada que una terapia seria. Y así es como se nos ha ido el 80% del tiempo en eso. Porque tipo de terapias alternativas hay muchas, ¿no es verdad? Hay muchas, surgen en todos lados porque hay una necesidad muy grande. Perdón, no sé si habías terminado. Sí. Daniela tenía una pregunta que la quería formular ella, me parece. Hola a Adelante. todos. Sí, yo tengo una pregunta con respecto a lo que habló Andrea al principio. Es más bien, ¿qué pasa con estos 4 genes prevalentes dentro de lo que son los pacientes ELA y que se ha visto? Quería saber, estos genes, ¿qué es lo que está pasando con ellos? Ya sea, ¿están duplicados, deletados, existe algún polimorfismo de nucleótido único, lo que se ha visto? Y la otra pregunta que tengo es que cuando tú hablas de que hay pacientes que tienen una variante benigna, ¿qué es lo que les hace ser una variante benigna? ¿Qué es lo que tienen que hace que no presenten esta enfermedad? bueno, yo no soy genetista, te puedo responder lo que he leído. El C9orf72, que es el que en la población caucásica, porque en los asiáticos es un poco distinto, pero en los estudios de Europa que es el más frecuente, esa es una repetición de hexanucleótidos. O sea, se repite, bueno, los hexanucleótidos en determinado número, y eso genera que, bueno, que la función de ese gen esté alterada. En los otros 3, la verdad, no sé específicamente cuál es la mutación, si es un cambio de... la verdad que no te puedo especificar. De la otra pregunta, ¿qué son las variantes benignas? Bueno, las variantes benignas que nosotros encontramos en los test que hicimos es que se cambia, por ejemplo, una base por otra. O sea, en el ADN se cambia una base que es muy similar en función y en estructura a la que debería estar, por lo tanto, eso no genera un cambio en la función
de ese gen, o sea, no determinaría ningún impacto en sus funciones, como justamente eso, un cambio sin repercusión. No sé si quedó claro eso. Sí, lo entiendo. Y por ejemplo, se ha visto, dando como un ejemplo, por ejemplo, en pacientes que son X frágil, que haya, ponte tú, una zona gris en el sentido de que si existen más repeticiones de este triplete, por ejemplo, tengan una mayor prevalencia o no a tener ELA. Específicamente con el C9orf72, que es el que es por repetición. ¿Sí? No te sé contestar esa pregunta. No, si según el número de repetidos es más probable o menos probable. Yo creo que sí, pero... Digo, hay un corte, como siempre debe haber un límite en el cual se considera como patológico, pero no te sé decir si después, si tenés mucho más repetidos, es más probable, porque también la causalidad de los genes no es siempre que si tenés esa alteración sí o sí vas a tener la enfermedad. Es algo bastante complejo, además la penetrancia tampoco no tiene una penetrancia del 100%, es como muy, muy compleja la genética en la ELA. No es todo tan mendeliano que se hereda de forma autosómica dominante, hay muchas variables, hay genes que se manifiestan incluso fenotípicamente, el mismo gen, la misma alteración puede dar formas clínicas distintas, y una combinación de determinados genes también puede dar una forma clínica específica, entonces es muy complejo. Dale. ¿Puedo hacer una última pregunta? Bueno, dale. Con respecto a lo que decía Eric, con este como mal funcionamiento de la mitocondria, ¿se ha visto si hay algo específico que esté afectado en esto, ya sea, por ejemplo, no sé, complejo 3, complejo 4, dentro de la cadena transportadora de electrones, o no se sabe? Capaz que Adriana y Patricia me pueden ayudar un poquito con esa respuesta. Nosotros en el proyecto al menos, cuando cuantificamos la función mitocondrial, inhibimos los distintos complejos de la mitocondria buscando establecer estos parámetros respiratorios. Específicamente, yo no evalúo un complejo en particular dentro de la cadena respiratoria. No sé si Patricia o Adriana tienen más experiencia en estas cuantificaciones. No, lo que yo te puedo contar que en realidad parecen ser como adaptaciones funcionales, porque nosotros en general podemos revertir la alteración en la respiración de la mitocondria. Cuando se trata con fármacos, la mitocondria vuelve a respirar bien, o sea que no parece tener afectado ningún complejo de manera definitiva. O sea, parece ser un cambio reversible cuando uno lo trata, por lo menos hasta, no en las células de Eric todavía no lo hemos estudiado, pero en de alrededor de las neuronas. No sé si eso contesta a tu pregunta. Okay. Muchas gracias. No, de nada. Hay otro comentario acá en el chat. No sé, Laura, si querés seguir tú o sigo yo. Dice Beatriz que aunque no haya nada para curarme, reconforta sentirme acompañada y amparada por ustedes. Gracias, gracias. Adriana había levantado la mano. No sé si para explicar algo de eso. No, hay otra pregunta, para dale. explicar que lo que vemos nosotros en realidad es como una disminución en el estado funcional, en el acople mitocondrial. ¿Está? No en ningún complejo en particular. Es un poco por lo que decía Patricia. Claro. O sea, vemos la recuperación del funcionamiento de toda la mitocondria. Después Fabiana Tarde pregunta que la medicación Riluzol favorece a un grupo de pacientes, pregunta. ¿Está científicamente probado? ¿En Uruguay se puede obtener? ¿Tiene contraindicaciones? Hace varias preguntas de Riluzol. No sé si estás por ahí, Fabiana Tarde, o capaz que eso se lo puede contestar, o Andrea o Luis. Eso es... Andrea. Sí, el Riluzol es uno de los primeros fármacos que se aprobó, creo que en el 95 por ahí ya se aprobó, y es el que tiene más evidencia, o la evidencia científica es más contundente, aunque el efecto también es leve. Lo que se comprobó es que aumenta la sobrevida en 3 meses y la necesidad de ventilación mecánica no invasiva en 3 meses. Ese fue el estudio con el cual se aprobó el Riluzol. Obviamente, como todos los estudios, hay pacientes que tienen un beneficio mayor
y otros menor. En Uruguay está el Riluzol, lamentablemente la mayoría de las mutualistas no lo dan de manera habitual. Hay pacientes que han tenido que luchar, hacer cartas para conseguirlo. La mayoría lamentablemente lo tiene que comprar de manera individual. Es un fármaco que no es nada barato, lamentablemente también. Y bueno, entonces ahí hay que decidir muy bien si realmente, como el impacto no es tan grande, si hay que hacer un esfuerzo económico importante y dejar de lado otras cosas que también mejoran la sobrevida y la calidad de vida. Bueno, ahí siempre hay que ponerlo sobre la mesa todas las cosas y ver si realmente es algo en lo que vale la pena invertir. ¿Tá? Yo siempre les digo, yo prefiero que tengan un fisioterapeuta 3 veces por semana a la puerta de la casa que tener que hacer un gasto excesivo en el Riluzol, ¿no? También hay muchas cosas que eso está bueno poner como en la balanza, ¿no? En qué cosas queremos o podemos invertir sin descuidar otras, porque a veces esos tratamientos milagrosos que no son milagrosos hacen que descuidemos un montón de cosas que no son una pastilla o no son un tratamiento intravenoso, y que también han demostrado un montón de beneficios en lo que es la evolución de la enfermedad. Entonces hay que siempre sentarse un poco y ver de no descuidar otras cosas, ¿no? Pero sí, el Riluzol hay en Uruguay, hay gente que incluso lo compraba en Buenos Aires también, que estaba un poco más barato. Hay gente que ha hecho juicios de amparo en el ministerio para conseguirlo, o sea, es un tema bastante complicado el Riluzol. Bueno, no hay más comentarios en el chat, no sé si alguien más quiere hacerle una pregunta oral, o te dejo, Laura, te paso la posta del evento. Bueno, no hay más nada, no sé, supongo que entonces igual esto iba a durar mucho menos, ya estamos en pila de tiempo, así que saludarlos y hacer este cierre y agradecer a todos por participar, a los que expusieron, a los que dijeron que sí para participar, a Andrea, a Eric, a Luis, bueno, y a Pata que me ayudó con la coordinación de todo esto. Y por supuesto a todos los que han colaborado en los proyectos, a los voluntarios que participaron en los proyectos de Andrea y de Eric, tanto pacientes como personas que no tienen ELA. Y bueno, un poco por ahí, estaba mirando a ver si aparecía algo en el chat, algo más. Hay como saludos y agradecimientos. Saludos más muy bien, bueno, muchas sí, gracias, muchas ya no hay gracias más. por todo. Excelente, los agradecidos. Tenemos que seguirnos estudiando, cuanto más sepamos de la ELA, más fácil va a ser combatirlo. Sí, no, y invitarlos a los que no hayan participado en los proyectos que tenemos acá en cursos, que bueno, que pueden contactarnos incluso a través de Tenemos ELA o a los médicos, consultarlos y eso. Los cursos, los estudios que se están haciendo en realidad no llevan más que una muestra de sangre, como les decía Eric y Andrea, y quizá un cuestionario, unas preguntas que tengan que ver con su enfermedad. Así que bueno, eso. Bueno. Chao a todos. Bueno, chao, chao. Que pasen bien. Que pasen bien. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Gracias, Andrea.